Una de las mayores preocupaciones de los adultos mayores es la incertidumbre sobre lo que va a pasar con sus posesiones una vez haya fallecido. Es la realidad. Pues bien, empecemos a despejar interrogantes sobre el tema. ¿Cómo se reparte una herencia en Colombia? ¿Cómo será ese trámite? ¿Qué se debe hacer? Porque una vez que fallece alguien, uno pues, aparte del duelo, del dolor y todas estas cosas, uno a veces desconoce o no le importa o como que deja a un lado estos temas tan importantes y tan inevitables. Entonces, lo primero que debemos saber es que el testamento es una herramienta indispensable para distribuir, digamos, los bienes y designar los beneficiarios de una herencia en Colombia, de acuerdo a la voluntad del fallecido. Pero, ¿y cómo se hace un testamento? Entonces, miremos a ver, no basta con escribir, muchas veces las personas piensan, escribamos, como decía en la novela, vamos a escribir nuestra voluntad, vamos a dejar plasmado lo que yo quiero y a quien le quiero dejar mis bienes, pero eso no es suficiente, hay unas formalidades que se deben hacer. Entonces, hay que hacerlo por medio de escritura pública en una notaría con la presencia de varios testigos. Ojo, no pueden ser familiares ni tampoco algunos de los beneficiarios que vayamos a tener dentro del testamento. Esos son datos supremamente indispensables, ¿cierto? Pero entonces existen dos clases de testamento, depende de lo que usted haya decidido. Dos clases de testamento. Uno será el testamento cerrado y se trata pues de un documento que se redacta. ¿Quién lo redacta? El fallecido, ¿cierto? O sea, la persona que ya falleció. Ella en vida lo redacta con ayuda de un abogado, pero a la hora de radicarlo lo debe hacer en la notaría. Tiene un carácter secreto, es decir, que ni siquiera el notario lo puede, ni los testigos pueden saber el contenido de este testamento, ¿cierto? El acto solemne, todos los asistentes dan fe de que el documento que está en el sobre es realmente la voluntad de la persona que falleció, o sea, del testador, quien lo redactó y quien tomó sus propias decisiones en facultad de todas, digamos, sus actitudes como tal. En este caso, el sobre con el documento solo puede ser abierto una vez haya fallecido esta persona. Este es el testamento cerrado. Hablemos del testamento abierto, pues igualmente es un documento que también es redactado por el testador con la ayuda de un abogado, pero a la hora de radicarlo en la notaría, el notario lo va a leer en voz alta frente al testador, frente a los testigos, ¿cierto? Quienes van a conocer la decisión y quienes van a dar fe de lo que se está escribiendo y de las decisiones que está dejando el testador o la persona que ya pues a la hora de leerlo pues ya ha fallecido, ¿cierto? Y que esta es la verdadera voluntad de él. A diferencia el uno del otro es que del cerrado, lo que pasa es que en el cerrado, ¿qué sucede? No se sabe la voluntad y en el abierto sí lo vamos a saber. Los dos documentos deben ser por escritura pública y deben ser cumpliendo con estas formalidades, ¿cierto? Pero digamos, a ver, independientemente del tipo de testamento que se elija, es importante tener en cuenta los siguientes puntos. Cuidado, la persona que redacte y radique el testamento debe estar en sano juicio, en uso de sus facultades, tanto mentales, psíquicas, ¿cierto? Para que pueda redactar este testamento y el notario va a dar fe de esta situación porque él tendrá que hacer algunas preguntas y se tendrá que dar cuenta que si el señor está en uso de sus facultades mentales. Si una persona, por ejemplo, de 80 años desea radicar un testamento, el notario le va a exigir que un certificado médico que indique que se encuentra en uso de sus facultades físicas y mentales, idóneo para elaborar esta clase de documentos. Es importante el acompañamiento de un abogado, lógicamente, para todos estos trámites, porque un testamento exige un cierto requisito y una cierta rigurosidad en la hora de la elaboración y la claridad de la voluntad que quiere plasmar en este documento. Bueno, ahora pasemos entonces a hablar de los tipos de beneficiario para esa herencia. Yo voy a dejar el testamento, voy a dejar una herencia, entonces, ¿qué pasa? Aunque no lo crean, las personas en Colombia no son completamente libres de decidir a quién le dejan los bienes. Yo tengo una casa, un carro, platica en el banco, etcétera, y yo no se la puedo dejar a quien yo quiera. Desafortunadamente o infortunadamente, pues eso no sucede así. Existe primero, la herencia existe sin herederos forzosos. Entonces hablemos de estas clases o estas características. Cuando hablamos de herencia sin herederos forzosos, aquí tenemos que tener claro algo.
Aunque no es muy común, es posible que una persona escriba un testamento y no tenga familiares, no tenga hermanos, no tenga sobrinos, no tenga cónyuge, no tenga compañera permanente o compañero permanente, etcétera. O sea que no hay ninguna persona con vínculo legal ni consanguíneo para tenerlo en cuenta en este testamento. Entonces, aquí estaríamos hablando de una herencia sin herederos forzosos. No hay a quien legalmente dejarle la herencia. Entonces, hacer un testamento, en él se puede decidir libremente a quién dejarle los bienes, ¿cierto? Por ejemplo, entonces, un ejemplo podría ser, como no hay herederos forzosos, como yo no tengo absolutamente nadie, yo soy sola en el mundo y no tengo a nadie, entonces, ¿a quién le podemos dejar la herencia? A UNICEF, por lo general la gente se lo deja a UNICEF, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de pronto a un ancianato, etcétera, etcétera, y lo pueden dejar, claro que sí, lo dejan escrito y pues ahí quedará entonces. O no hacer un testamento. ¿Qué sucede cuando alguien fallece y no se hizo testamento? Si una persona fallece y no hizo testamento sin que sobrevivan, digamos, murió, no hay hijos, no hay padres, no hay pareja, no hay sobrinos, ¿cierto? Y dejan varias posesiones. En Colombia el llamado a heredar será el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces siempre lo vamos a tener en cuenta eso. Entonces, cuando no hay testamento, inmediatamente esto queda para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Cuando hablamos de herederos forzosos, pues yo dejo libremente a quien yo quiera, al ancianato, puedo dejar al ICBF, puedo dejar a un ente como tal específico o de pronto a una persona también. Pero esto ya es más delicado porque tenemos que hacer una descripción un poquito más detallada, para lo cual debemos documentarnos, asesorarnos del notario, ¿cierto? La otra condición, que sería una herencia con herederos forzosos. O sea, en este caso, en el primero no había nadie consanguíneo, no había familiares, existía nadie porque yo era sola en el mundo. Ahora hablemos de la otra parte, cuando la herencia sí tiene herederos forzosos o legales. Entonces, aquí, ¿qué sucede? Aunque queramos dejarle todas las pertenencias a un solo hijo, eso no lo podemos hacer porque no podemos desconocerle los derechos a nuestros hijos. Y los derechos son para todos de manera igual, ¿cierto? Entonces no podemos desconocerle, así yo quiera a mi hijo preferido, a mi hija preferida y le quiera dejar todo, pues no, porque hay herederos forzosos. Entonces, aquí tenemos que seguir unas reglas muy estrictas que defienden el derecho de ciertos familiares o herederos, digámoslo así, a tenerlos en cuenta en estas líneas para poder heredar. Sin embargo, el testador cuenta con poder de decisión sobre varios puntos. No todo también tiene que ser forzoso, ¿cierto? Hay varios puntos y su voluntad se puede hacer valer a través de un testamento. Entonces hay unas reglas específicas. Puede ser que le pueda dejar algo a otra persona sin desconocer los derechos de los hijos o de la familia, pero también tendrá algo de lo que vamos a hablar ahora. Entonces hablemos de las situaciones que se pueden presentar. Si se deja un testamento, en este caso se habla de dos partes, ¿cierto? La legítima forzosa, que la estábamos hablando, la forzosa, y la de libre disposición, y a cada uno le corresponde entonces el 50%, ¿cierto? Forzosa y de libre. ¿Esto qué quiere decir? Cuando la persona, digamos en este caso, la persona que desea realizar el testamento tiene hijos, estos son los primeros llamados a recibir la herencia por partes iguales. Entonces yo dejo una herencia, estamos hablando de solo hijos, yo tengo una herencia y dejé 3 casas, entonces una casita para cada uno. O yo morí y dejé una casa inmensa que vale, no sé, 300 millones, a cada uno le corresponde 100 millones, entonces para que lo tengamos como claro, ¿cierto? Pero en estos casos la ley le permitirá al testador disponer libremente solo de la mitad de sus bienes, ¿cierto? La otra, pues digamos, la cual podrá asignar a uno de sus hijos para que éste reciba una porción mayor. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo puedo disponer de esa otra parte a como yo quiera. El 50% es forzosa y se la voy a distribuir a mis hijos de partes iguales, pero el otro 50% yo lo puedo dejar reservado, como pasa en las novelas, al jardinero, a la señora de servicios varios, a una amiga, a un amigo, o igualmente sumárselo a la porción de algún hijo en especial. Al consentido le vamos a dar esta porción, a un nieto le vamos a dar esta porción, ¿cierto? Esto para tenerlo claro, y si existe ese cuarto de libre disposición. A falta de hijos, entonces digamos no existen hijos, serán los padres los llamados a heredar, ¿cierto? Entonces, ¿por qué?
porque lógicamente entonces si yo no tengo hijos y solamente tengo padres, pues ellos son los primeros llamados a heredar. En este caso, digamos, hablemos de la mitad, la otra mitad de la que estábamos hablando podrá dejársela a un tercero. Entonces la forzosa en este caso, no tengo hijos, pero tengo padres, el 50% es para mis hijos, y si yo quiero ese otro 50% dejárselo a alguien, pues se lo voy a dejar, ¿cierto? O si se lo quiero sumar a los padres y le quiero dar el 100%, pues el 100%. Si el testador no tiene hijos, no tiene padres, digamos, a la hora de su muerte, podrá disponer libremente de la totalidad de sus bienes y por lo tanto podrá llevar, en este caso, legar esta herencia total a un tercero, que puede ser X persona. Entonces, no existe en familia, lo que hablábamos en la primera oportunidad, no existe nadie, entonces le vamos a dejar el 100% a X persona. Pero ahora imaginémonos ¿qué pasa si no se deja testamento? Ahí sí se nos complica la vida. ¿Qué pasará? Entonces, en este caso, la ley colombiana ha definido 4 niveles de beneficiarios, y es ahí donde empezamos nosotros a pensar, y entonces cómo será esa distribución entre quiénes y cómo, ¿cierto? Estos 4 niveles de beneficiarios, también llamados órdenes sucesorales, a quienes les corresponde unos montos específicos de esta herencia. Entonces, cada orden se aplica según la jerarquía y solo es posible pasar de una orden a otra cuando no existan herederos vivos en el nivel anterior, ¿cierto? Entonces, digamos, en este caso tengo hijos, tenía un hermano, no voy a dejarle la herencia a mi hermano, y no, yo tengo que primero el hijo por jerarquía, ¿cierto? Es el más cercano, entonces primero el hijo y luego pues otros, pero siempre teniendo en cuenta y respetando estos niveles. Entonces miremos, porque muchas personas se preguntan, ¿y qué son eso de las órdenes sucesorales? ¿Cuáles son los niveles? Eso yo no entiendo, que usted primero, que yo segundo, que por qué. Hablemos y tengamos claros cuáles son esos niveles. El primer orden sucesoral, estamos hablando de descendientes. ¿Quiénes son los descendientes? Yo estoy acá, ¿quién desciende de mí? Entonces, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, ¿cierto? Y si estamos hablando de descendientes, ¿de dónde provengo yo? De mi madre, de mi padre, de mis abuelos, etcétera, ¿cierto? Entonces, para que lo tengamos como claro. La ley indica que cuando hay hijos, el cónyuge no es un heredero, lógicamente que no, y los hijos son los primeros llamados a heredar. Pero tengamos aquí claro algo. Entonces ustedes van a decir, ¿cómo? O sea, se murió y la esposa no puede heredar nada. Es que ella no va a heredar. Si ella es la esposa o la compañera permanente, porque ya existía una unión marital de hecho, una sociedad de hecho en este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Si son casados, entonces la sociedad conyugal, lo primero que se hace cuando fallece alguien es liquidar la sociedad conyugal para mirar esa porción conyugal y dársela al cónyuge que sobrevive, ¿cierto? Y esa otra mitad que queda es la mitad que vamos a proceder a distribuir entre los herederos por partes iguales, dependiendo de quiénes estén. Eso es supremamente fundamental y debemos tener claro, porque la esposa no puede quedar por fuera. A menos de que, imaginémonos de pronto que a menos que la sociedad conyugal ya estuviese liquidada. Bueno, si el señor o la señora muere y la sociedad ya estaba liquidada, o sea, ya habían hecho liquidación de sociedad conyugal, entonces el señor muere y lo que deja total es para los hijos, porque la esposa ya tiene su porción allá, porque ellos ya liquidaron la sociedad conyugal. Cuidado. Hablemos del segundo orden, el ascendiente. Entonces, en este caso podemos estar hablando de los ascendientes y vamos a mirar entonces cuándo podría entrar aquí la cónyuge. Entonces, los ascendientes y cónyuge o compañero permanente. Si no tenía el fallecido, no tenía ni pareja, ni esposa, ni esposo, cónyuge, ni siquiera hijos, los padres del fallecido se dividirán la herencia en partes iguales, ¿cierto? Aquí no, se murió Pepito, no tiene hijos, no tiene ningún familiar, no tiene cónyuge, pues toda la herencia va para los padres, se divide madre y padre 50 y 50, ¿sí? Si tiene pareja en este caso, entonces ¿cómo se dividirá? La pareja, no habían liquidado sociedad conyugal, digamos, o habían liquidado sociedad conyugal o no habían liquidado, da lo mismo, porque una cosa no tiene nada que ver con la herencia. Entonces liquidan la sociedad y eso es de ella, pero le quedó ese otro 50%, ese 50% que está se va a dividir en 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque existen los padres y está la cónyuge, entonces se divide en 3 partes iguales, la cónyuge, madre y padre, ¿sí? Si en este caso tiene pareja. En el tercer orden, ¿qué viene siendo? Entonces el tercer orden sí viene siendo el cónyuge o compañero permanente,
Y los hermanos, porque si no tiene mamá y papá, entonces los hermanos ¿qué? ¿No llegan a heredar? Sí, pueden llegar a heredar. Si el fallecido estaba casado o en unión marital de hecho y solo le quedan hermanos vivos, la herencia se reparte el 50%. 50% para la pareja y el 50% para los hermanos. 50 para la pareja y el 50 se divide en 2, 3, 4, 5 hermanos, no sé, los que tengan. ¿Sí? Ahí vamos. El cuarto orden sucesoral, ¿qué nos dice? En el cuarto orden encontramos los sobrinos. No tengo ni hijos ni compañera, no tengo ni mamá ni papá, pero sí me quedaron unos sobrinos. ¿Qué pasa con los sobrinos? Entonces, en el caso que solo queden sobrinos vivos, sucede lo mismo que cuando hablábamos del tercer orden. Se reparte la herencia en partes iguales, ¿cierto? Entonces se divide entre los sobrinos. Digamos, dijo, no sé, 90 millones de pesos, pues se divide en 3, 30 millones de pesos para cada uno. Se dividiría la herencia en los sobrinos. Hasta aquí yo creería que vamos claro. Ya aquí hablemos entonces de si ya hablamos de testamento, entonces ahora hablemos de algo que está ligado lógicamente, que es un tema también igualmente inevitable en la vida y que se llama sucesión. Entonces aquí lo chévere empieza a partir de este momento. ¿Qué sucede con las sucesiones? ¿Qué son sucesiones? La sucesión es un proceso, en Colombia es un aspecto esencial del derecho de familia que permite transmitir mis bienes y derechos como fallecido se lo transmite a sus herederos. Esa es la sucesión, ¿cierto? Que es muy ligado al testamento. Entonces, en esta sucesión, digamos, para decirlo un poco más técnico, la sucesión es el trámite legal por el cual el patrimonio de una persona fallecida se distribuye entre sus herederos. Entonces todo lo que dejó el fallecido, el difunto, se entra a repartirse por medio de una sucesión. Existen dos clases de sucesión. La sucesión testada, que es la que yo ya dejé plasmada mi voluntad, en este caso el testador deja plasmado específicamente cómo se va a distribuir sus bienes una vez fallezca. Esto es lo mismo de lo que hablamos hace un rato en el testamento, ¿se acuerdan? Y la sucesión intestada, ¿cuándo es? Cuando no hay testamento, entonces se realiza ¿qué? Miramos a ver qué fue lo que dejó, miramos el patrimonio y vamos a analizar y a mirar y a distribuir conforme a la ley ese patrimonio. Entonces, según lo que nos manifiesta el Código Civil. Y el Código Civil establece ese orden sucesoral del que estábamos hablando, ¿cierto? Pero expliquemos un poquito más ese orden sucesoral, porque es que a veces quedan vacíos frente a esto. Entonces, el orden sucesoral, empecemos a hablar de los descendientes, porque van a decir, no, pero le toca a los descendientes. Acordemos que les acabé de decir que descendientes es de a partir de mí, lo que provenga de mí, mis hijos, mis nietos, etcétera, bisnietos. Entonces, los descendientes, aquí son los hijos del causante o del fallecido, ¿cierto? Ellos tienen propiedad y heredan en partes iguales. Si alguno de ellos ha fallecido igualmente, sus descendientes, nietos o algo, entran a heredar. Me explico. Si murió Pepito dejó una herencia a su hijo, pero el hijo ya había fallecido. Entonces, ahí la herencia que le corresponde al hijo que falleció también, pues ahora pasa a los nietos del señor, o sea, al nieto del fallecido, porque esa herencia continúa. Muchas veces las personas dicen, el señor dejó herencia, él tenía 5 hijos, pero como un hijo se murió, ahora solamente quedan 4, pero no se acuerdan que el hijo que murió dejó otros hijos por ahí, o sea, nietos del difunto, nietos del señor que estamos hablando de Pepito. Eso, la porción se divide igual, esté el hijo vivo o no esté el hijo vivo, tenemos que tomar la porción de la persona, del hijo que falleció también, y mirar qué hijos también dejó él para poderle dejar, o de pronto cónyuge. Eso no se puede desconocer. Si hablamos de los descendientes y el cónyuge o compañero permanente, si no hay descendientes, digamos, que hereden, entonces los padres del fallecido junto con el cónyuge o compañero sobreviviente entran a heredar. Los hermanos del cónyuge también, si no hay descendientes ni ascendientes, en este caso entran los hermanos del causante y van a compartir la herencia. También se tienen en cuenta los sobrinos, en ausencia de los grupos anteriores, entonces entran los sobrinos también a heredar y a distribuirse en la herencia. Y por último, para retomar, cuando no hay ninguna clase de vínculos familiares con nadie, ni civiles con nadie, pues entonces entrará el
Estado a tomar esta herencia, o sea, el ICBF. ¿Por qué el ICBF? Porque digamos esto es en un beneficio para nuestros niños, entonces qué labor pues más noble que esta, ¿cierto? ¿Cuánto dura un proceso de sucesión en Colombia? Pues hay muchas diferencias y hay mucho que hablar también al respecto. La duración del proceso de sucesión depende si están de acuerdo los familiares o no están de acuerdo. Si están de acuerdo, vamos a una sucesión notarial, y si no están de acuerdo, vamos a una sucesión judicial, como todo. Entonces, si es notarial, pues entonces todos los herederos van a las notarías, como están de acuerdo, el trámite puede completarse aproximadamente en 2 meses, se presentan todos los requisitos necesarios que ahora más adelante se los voy a mencionar. Pero si no están de acuerdo, nos vamos a una sucesión judicial bastante complicado, ¿cierto? Porque cuando llegamos a la judicial es porque no están de acuerdo, entonces para ponerse de acuerdo todas estas personas es un trámite bastante largo que puede durar entre 1 y 2 años, a veces hasta más. ¿Qué documentos uno debe presentar en una sucesión? Entonces lo básico, ¿qué es lo que debemos presentar? El registro civil primero pues del difunto, ¿cierto? Registro civil de defunción, registro civil y cédula de los herederos, de los supuestos herederos, de los hijos, de los padres, de todos los que se sientan con derechos a reclamar, entonces van a llevar su registro civil. Si dejaron, ¿qué clase de bienes dejaron? Entonces tenemos que llevar el soporte, la evidencia de los bienes que dejó el difunto. ¿Cuáles son? Como por ejemplo, entonces vamos a llevar, en este caso, si dejó una casita, certificado de libertad y tradición. Si dejó un vehículo, certificado de propiedad del vehículo. Si dejó plática en la cuenta, pues si podemos, si tenemos cómo sacar un extracto bancario, llevamos el extracto, sino el número de cuenta para que el juez entonces entre a mirar qué plática se dejó, ¿cierto? No sé, CDTs, pues llevamos copia de los CDTs, de todo lo que el señor haya dejado y podamos llevar la evidencia, pues de eso, esos son los documentos que nosotros vamos a llevar. En conclusión, necesitamos todos los documentos soportes que evidencien las propiedades que dejó el fallecido para poder entrar a la distribución. Bueno, ya habiendo aclarado esto, entonces pasemos a responder algunas preguntas que salen, que preguntan por ahí, que nos dejan los comentarios sobre este tema. Entonces, imaginémonos, cuando fallece el marido, ¿qué le queda a la esposa? Entonces, aquí tenemos que mirar, el fallecido murió, ¿cierto? Entonces, ¿aquí qué sucede? Si muere el fallecido y dejó una esposa, pues primero entramos a liquidar la sociedad conyugal y lo demás se distribuye entre los herederos, ¿cierto? ¿Cuáles serán los derechos del cónyuge sobreviviente? Cuando fallece un cónyuge, se deben seguir varios pasos legales para la distribución de su patrimonio. En Colombia, el cónyuge sobreviviente tiene derechos muy claros y muy específicos que se deben respetar y que están claramente estipulados en el Código Civil. Ahí no hay pierde, ahí es conforme a la ley, ¿cierto? Con el matrimonio, acordémonos que nace la sociedad conyugal, por eso no se le pueden desconocer los derechos al cónyuge. Entonces, al casarse se forma una sociedad conyugal y al formarse esa sociedad conyugal, absolutamente el 50% de todos los bienes a partir de que yo me caso son de cada cónyuge. Entonces, se casan y todo le corresponde a los dos, y cuando uno de los dos fallece o se va, se parte por mitad. Absolutamente todo, bienes y deudas y todo, para que lo tengamos así recordando, porque esto ya lo expliqué en un video pasado, que los invito por favor a que lo miren. Al fallecer uno de los cónyuges, la sociedad conyugal se debe liquidar obligatoriamente. Yo no puedo entrar a dividir bienes si no he liquidado la sociedad conyugal, porque estaría desconociendo un derecho fundamental de este cónyuge sobreviviente. Una vez liquidada la sociedad conyugal, el patrimonio del fallecido se reparte en partes iguales, teniendo en cuenta el orden sucesoral de que acabamos de hablar. Entonces, imaginémonos un ejemplo. Supongamos una sociedad conyugal con un patrimonio de 200 millones de pesos. Al fallecer el marido, ¿cierto? 100 millones de pesos le corresponden al cónyuge y los otros 100 millones de pesos vamos a distribuir el número de hijos. Tenía 5 hijos, pues a cada hijo le corresponden 20 millones de pesos, por decirlo de alguna manera, para ser un poquito más claro. Pero puede suceder que la sociedad, entonces, en la sociedad conyugal pueden suceder muchas cosas. A la hora de la sucesión, lo primero que se pregunta es, ¿ya liquidaron sociedad conyugal? ¿La habían liquidado en vida? No, entremos a liquidar la sociedad. ¿Ustedes hicieron capitulaciones antes de casarse?
Sí, bueno, eso es un dato muy importante. Entonces, si hicieron capitulaciones, eso se tendrá en cuenta en las sucesiones. ¿Qué bienes se sacan de esa liquidación de la sociedad conyugal o qué bienes se incluyen dentro de esa sociedad para esa liquidación de sociedad conyugal y poder entrar a dejar en limpia la sucesión, ¿cierto? Porque esto sí debemos también tenerlo claro y siempre pues el notario lo va a preguntar y nosotros lo vamos a tener en cuenta. ¿Cómo se realiza la partición judicial? Digámoslo así, o sea, por medio del juzgado de familia. ¿Cómo se hace? Eso es bastante complicado, por eso es la demora de esta clase de procesos. Si el señor fallecido dejó una casa, ya hablando de proceso judicial con el juez de familia, digamos una casa de, no sé, de 200 millones de pesos y dejó como 6 hijos. La mitad de la casa es de la cónyuge que sobrevive y la otra mitad de los hijos. Imagínense en ese proceso cómo va a ser. Entonces aquí iniciamos. ¿Cómo se hace? Hay muchas, si estuviesen de común acuerdo ya dentro del proceso, pues decimos, la señora, la cónyuge que le toca la mitad, cómprele la parte a los otros herederos, o los herederos reúnan platica y cómprele a la cónyuge que sobrevivió, ¿cierto? Entonces, porque eso es un problema complicado. Sería increíble decir que lo vamos a hacer en un proceso divisorio para que cada uno le corresponda, porque a muchas cosas eso no se puede hacer. Por eso es lo complicado, por eso es lo difícil de esta clase de procesos, ¿cierto? Aquí debemos tener muy claro cómo se debe hacer sin desconocerle la parte a los demás. Bueno, yo creo que con esto quedan claras muchas cosas respecto de la sucesión, respecto del testamento, sobre todo los tabús que existen, que es verdad, algo sí, ya la gente no elabora testamento, la gente muere y deja así. Entonces, para que dejar problemas para cuando se muera, digámoslo de una u otra manera. Pero bueno, espero haberles aclarado algunas dudas. Si les gustó este video, por favor no olviden darle like y suscribirse al canal. Muchas gracias. Chao.